Bueno, saludos para todos. Hoy estamos con el profesor Leonardo Gómez, doctor en filosofía, docente del distrito del Colegio Carlos Pizarro León Gómez en bachillerato. Y él nos va a colaborar con el trabajo sobre las políticas educativas. Entonces, vamos a charlar sobre diferentes cosas, diferentes trabajos. Te voy a hacer unas preguntas y pues tú me respondes desde tu perspectiva y desde lo que has vivido aquí en la institución. Okay. Entonces, ¿qué te parece? Listo. Entonces, bueno, arranquemos. Según algunos estudios de la UNESCO, existe un desafío en formación de los docentes y su alineación con las necesidades de un mundo globalizado que requiere de innovación. Desde tu perspectiva, ¿cómo influye esta situación en la calidad de la educación aquí en la institución? Pues la parte, digamos, de la preparación de los docentes es muy importante porque digamos que en el rama de la docencia tiene una particularidad y la particularidad es que no tienen que estarse actualizando todo el tiempo. Entonces, digamos, desde el punto de vista, por ejemplo, tecnológico, es muy importante que hayan como procesos de capacitación constante que brinde el Estado, en el caso de nosotros que trabajamos en el distrito, para estar a la vanguardia, digamos, de todos esos avances tecnológicos que se están dando. Y por otro lado también me parece que es muy importante, digamos, en el contexto en que estamos nosotros, que haya como una especie de capacitación en la parte socioemocional, tanto de los docentes como la manera en que nosotros podemos tratar esos aspectos con los estudiantes. Que eso también, digamos, es algo que nos está faltando en este momento tanto en la institución como a nivel nacional. Nos está faltando como esa parte, digamos, de la capacitación socioemocional y tecnológica. Entonces, en esos dos sentidos veo yo que debemos capacitarnos un poco mejor y que se nos tienen que dar los instrumentos para que nosotros podamos abordar esas problemáticas que se están presentando y los podamos abordar de una manera adecuada o apropiada. Bueno, también es cierto que siento yo que a veces tal vez hay las herramientas, hay las capacitaciones, pero no contamos con el tiempo, con los espacios, o se dan dentro de los espacios laborales. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, desde el punto de vista socioemocional, las capacitaciones son, digamos, poco prácticas, porque, digamos, desde el punto de vista socioemocional lo que se necesita son capacitaciones más centradas en el manejo, por ejemplo, de las emociones, ¿sí? Y el manejo de las emociones es una cuestión muy corporizada, ¿sí? Entonces no es simplemente dar como una cartilla, que muchas veces se queda como dando una cartilla de, digamos, las emociones son estas, estas y estas, sino también tratar de enseñarnos a nosotros de algunas técnicas o estrategias, por ejemplo, la meditación, etcétera, que nosotros podamos utilizar con los estudiantes para poder trabajar esa autorregulación emocional y la parte emocional. Entonces ahí digamos que yo creo que sí se queda un poquito corto el proceso de capacitación de los docentes en ese sentido. Ok, bueno, continuemos. Estos estudios también concluyen que la desigualdad educativa ha incrementado, afectando a estudiantes que pertenecen a poblaciones vulnerables como son aquellos de bajos recursos o migrantes. ¿Cómo se manifiestan estas problemáticas en el entorno escolar? Bueno, desde mi punto de vista hay un problema grave que tiene que ver con, o sea, digamos, la calidad educativa y la desigualdad, más que todo se presenta en el término de la calidad educativa, en relación, digamos, de la diferencia, la brecha que hay entre instituciones privadas e instituciones públicas. ¿Sí? Las instituciones privadas ofrecen una mejor calidad educativa que las instituciones públicas. Y desde mi punto de vista, pues la calidad tiene varias variables, tiene muchas cosas, digamos, pero una de las variables que creo que estamos teniendo problemas es la parte del currículo. La parte del currículo, no hay un currículo que me parezca a mí que es, digamos, como pertinente, y además de pertinente que sea un currículo en el cual podamos nosotros hablar de competencias transversales, ¿sí? En este momento la educación en Colombia está muy fragmentada y eso hace que los estudiantes pues tengan muchos problemas en el sentido de encontrar como proyectos transversales en donde puedan unir cada una de las asignaturas con temáticas propias de su cotidianidad. Entonces, me parece que la parte curricular debe ser pensada a nivel nacional con el tema de las competencias transversales. ¿Qué competencias se deben trabajar transversalmente? Y todos cómo podemos trabajar desde nuestra asignatura esas competencias transversales. Entonces, en ese sentido, creo que hay un problema curricular y creo que si no se aborda ese problema curricular, va a haber muchos problemas para poder mejorar la calidad educativa de los estudiantes. Pero ese trabajo, según te entiendo, ese trabajo sí se hace en la educación privada. En algunas educaciones, algunas instituciones privadas ya se hace ese trabajo y ya se lleva haciendo muchos años, más o menos 15, 20 años se lleva haciendo ese trabajo.
Y creo yo que ese es el camino. O sea, el camino es tener competencias transversales y esas competencias transversales trabajarlas desde cada asignatura. ¿Eso vendría siendo como el trabajo con proyectos? No, es el trabajo de competencias. O sea, por ejemplo, tú tienes que trabajar en el salón, por ejemplo, valores. ¿Cómo trabajas tus valores? ¿Sí? ¿Cómo trabajas tu solidaridad? ¿Cómo trabajas tu responsabilidad? ¿Cómo trabajas tu interés por el conocimiento? ¿Cómo trabajas todos esos valores desde el salón? ¿Sí? Entonces se establecen unas competencias que pueden ser transversales, que cada profesor, tú de matemáticas, tú de sociales, tenemos que trabajar esas mismas competencias. Las mismas competencias que tenemos que trabajar. ¿Sí? Entonces no es una cuestión, es una cuestión más de competencias que de proyectos. Es diferente como la forma en que se está abordando. O sea, ¿sí? No es el enfoque, sino las competencias que se trabajan. Sí. ¿Cómo trabajas tus valores, por ejemplo, desde matemáticas? ¿Cómo trabajas valores? ¿Cómo trabajas pensamiento desde matemáticas? ¿Sí? Esas son las competencias transversales y ese es el problema curricular que hay en Colombia en este momento porque tenemos una educación fragmentada. Okay. Siguiente pregunta. Algunas investigaciones afirman que el sistema educativo colombiano puede ser anacrónico. ¿Qué aspectos de este sistema considera que necesitan una transformación profunda para responder las demandas del siglo XXI? Bueno, yo creo que pues esa la respondí también antes. Creo que el aspecto curricular es anacrónico. O sea, el hecho de que no estemos trabajando todas las mismas competencias o competencias transversales, no solamente competencias propias de la asignatura, sino competencias transversales, creo que eso es un retroceso. Y por otra parte, pues hay un retroceso también tecnológico, ¿no? Porque no tenemos los recursos tecnológicos, por ejemplo, en esta institución que trabajamos, para poder desarrollar otras metodologías que nos permitan llegar más fácilmente a los estudiantes en este momento. Que ellos son tan tecnológicos y nosotros nos quedamos atrasados precisamente en relación con la cuestión, digamos, de cómo abordar metodológicamente, tecnológicamente, los contenidos para que los estudiantes sientan más motivación hacia esos contenidos. Entonces, en esos dos aspectos creo que estamos muy anacrónicos. Perfecto. Siguiente pregunta. La UNESCO en algunas publicaciones ha hecho énfasis en el bienestar socioemocional, lo que ya hablábamos. En su experiencia, ¿qué problemáticas emocionales predominan entre los jóvenes en su colegio y cómo se abordan? Pues bueno, digamos que los jóvenes aquí en el colegio tienen una problemática muy fuerte socioemocional, pero que se deriva principalmente de las familias, porque no hay un apoyo familiar en los estudiantes. Entonces ahí es muy complicado porque, digamos, nosotros como docentes entrar, digamos, a suplir eso es muy difícil, ese apoyo emocional, porque nosotros somos docentes pero no somos padres de familia de ellos. Entonces digamos que la mayoría de problemática socioemocional se deriva de ese vacío que hay en el apoyo estructural y emocional de los padres de familia. Entonces es algo que desborda el sistema educativo porque hace parte de las condiciones socioeconómicas de un país y de la estabilidad económica de un país y social de un país, que lastimosamente en Colombia pues en eso estamos muy atrasados, pero a pesar de que es algo que desborda el sistema educativo, pues el sistema educativo tiene que tratar de la educación socioemocional. Y por eso yo hablaba antes que no hay, digamos, no nos ofrecen herramientas que sean apropiadas para nosotros abordar ese tema socioemocional. Y son herramientas más centradas en el desarrollo de autorregulación emocional en los estudiantes y en los docentes. Esas herramientas nosotros no las tenemos y es, digamos, que el sistema educativo tiene que trabajar eso y hay una carencia en ese aspecto. Digamos, nosotros tenemos una carencia en ese aspecto y por eso para nosotros es tan difícil trabajar esas problemáticas socioemocionales que indubitablemente son las más importantes de trabajar en estos momentos. Pero en este momento, a pesar de la escasez de herramientas que tenemos, ¿cómo se aborda? Digamos que el problema de que no haya como una política pública es que cada colegio lo aborda de una manera diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí en el colegio, por ejemplo, en el que nosotros trabajamos, depende mucho de la persona que esté en la coordinación de convivencia. Pero la persona que está en la coordinación de convivencia, pues cada uno tiene una metodología diferente y una forma de hacer las cosas diferentes. Y a eso le tenemos que agregar el hecho de que nos están cambiando el coordinador de convivencia cada 3 meses. Entonces, ni siquiera en el colegio tenemos una política de cómo trabajar las partes socioemocionales, que es gravísimo. Entonces, no hay ni una política nacional ni una política institucional de cómo trabajar esa parte socioemocional. Y esa es la problemática que estamos abordando. Entonces, cada profesor hace lo que le parece en la clase para
tratar esas temáticas, ¿sí? Cada profesor, según sus herramientas, hace lo que le parece. Entonces queda una cuestión, otra vez, el mismo problema, fragmentada de la educación socioemocional. Ok, listo, continuemos. Desde su rol como docente, ¿qué tipo de políticas o mecanismos considera que el gobierno podría implementar para garantizar una educación de calidad que forme a ciudadanos más competitivos y líderes en la solución de problemáticas locales? Bueno, yo creo, pues estoy enfatizando mucho en eso, pero es que creo que es muy importante Sí. la parte curricular, ¿sí? Sí. Entonces yo creo que debe haber una reforma curricular a nivel nacional y que esa reforma curricular debe estar centrada en, como ya dije, competencias transversales. En este caso, las competencias que yo he trabajado, digamos, en otras instituciones, es aprender a pensar, aprender a comunicarse y aprender a convivir. Esas serían las tres competencias importantes transversales. Y a partir de esas tres competencias transversales, hacer una reforma curricular que permita que todos los docentes trabajemos esas competencias, esas tres competencias fundamentales, teniendo también, digamos, nuestra parte específica de la asignatura, pero al mismo tiempo de que trabajamos la asignatura, trabajar esas competencias transversales. Desde la asignatura o la materia propia, ¿cómo se apunta a Exacto, esas tres? cómo ustedes de las matemáticas les enseña a pensar matemáticamente, cómo ustedes desde las matemáticas les enseña a convivir en un salón, cómo ustedes de las matemáticas les enseña a comunicarse, ¿sí? Entonces esas son las tres competencias transversales que usted en su área específica va a desarrollar también, no solamente la matemática, sino la matemática enfocada en esas competencias transversales. Ok, y pensando en esa solución de problemáticas y demás, entonces, siempre hemos sabido que es importante que todos los actores educativos intervengan ahí. Sí. Entonces, ¿de qué manera cree que se pueden involucrar los estudiantes en la búsqueda de soluciones para esas problemáticas del colegio, permitiendo que los estudiantes sean como codiseñadores de este proceso de cambio? Bueno, pues en ese sentido, digamos que es muy importante nosotros como docentes ofrecer, digamos, temáticas y metodologías que involucren a los estudiantes desde lo que a ellos les interesa. O sea, es un poco como lo que hablaban en la enseñanza para la comprensión, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ofrecer a los estudiantes desde nuestras áreas temáticas que ellos consideren pertinentes. Y las temáticas, la pertinencia va con las problemáticas que ellos están teniendo en ese momento, por ejemplo, desde el punto de vista de la adolescencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el área de filosofía, que es tan abstracta, yo lo que trato de hacer es poner temas muy concretos. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando el tema de la felicidad humana, ¿sí? ¿Qué es la felicidad? Que es algo que a ellos los involucra, ¿sí? Empezar a pensar cómo yo soy feliz, ¿sí? ¿Qué han dicho los filósofos sobre la felicidad? Eso me interesa, no me interesa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se pueden involucrar a los estudiantes? Eso me parece a mí que es una labor muy del docente, tratar de mirar qué temáticas pueden ser pertinentes para ellos en estos momentos y ajustar así el contenido de su área, que casi siempre es muy abstracto, con las temáticas concretas que ellos están viviendo, para que ellos se involucren. Cuando ellos se involucran, ellos ya mismos también proponen cosas en la asignatura. Profe, ¿por qué no vemos esto? Profe, yo vi que la felicidad en Aristóteles decía esto, y me pareció chévere. Profe, yo vi que Kant decía esto sobre la felicidad, etcétera, etcétera. Entonces ellos ya empiezan también a proponer, pero el paso número uno es que nosotros como docentes tratemos de bajar la abstracción que tenemos y concretar nuestras temáticas en las situaciones propias de los estudiantes, o en algo que sea pertinente para los estudiantes. Hacerlo más contextualizado, más exacto. Que ellos se apropien. Exacto. Que ellos se apropien desde su realidad. Exacto, de tal manera que ellos ya cuando están totalmente motivados, ellos mismos proponen actividades, ellos mismos proponen, ¿por qué no vemos la felicidad en el existencialismo? ¿Por qué no vemos la felicidad en la filosofía moderna, etcétera? ¿Sí? Pero hay que meterlos a ellos. ¿Y cómo se mete a ellos? Pues relacionando nuestra asignatura con problemáticas concretas o situaciones concretas que ellos estén viviendo en la cotidianidad. Ok. Muchas gracias por tu ayuda.